Eso. Ahí estamos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos reunidas con yo diría que ya somos amigas virtuales, con Roxy Druxler. ¿Ahí dije bien el apellido? Drucker. Más Drucker, de lo que parece. así, tiene una X. Ajá, con Roxy Drucker. Es narradora, es titiritera, es docente, es artista, es teatrera. Em, Bueno, ella nos va a contar a qué se dedica, qué es lo que hace y cómo desarrolla su arte, mucho mejor de lo que yo estoy contando, pero bueno, la idea era tener una charla en donde ella y yo podamos hablar sobre lo que más nos gusta, que es contar cuentos. Te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Es verdad. em, ya somos amigas así, amigas, ¿cómo se dice? Amigas virtuales. Afortunadamente, prontito y gracias al Festival Abrazo de Agua vamos a abrazarnos de verdad, digo yo, ¿no? Porque a veces hay quienes dicen que sale una mano de la pantalla para acariciarte, para tender la tuya. Es posible que sí, así sea, pero un abrazo es irreemplazable. Mi nombre es Roxana ¿De dónde Drucker, venís? Contanos de dónde venís. soy de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, cuentera desde chiquita y sobre todas las cosas, maestra. Soy maestra desde que aprendí a hablar. Siempre desde muy chiquita jugaba a dar clases. Siempre. Entre mis juguetes había un gran portafolio. Mi mamá trabajaba en una imprenta, era encuadernadora, y nada, me traía blogs, bloquecitos, cuadernos, cuadernitos. Y todo eso convivía en un portafolio que durante años entró y salió a mis juegos permanentemente. Hasta que un día entró y nunca más salió. Había entrado a mi vida y por eso digo que soy cuentera desde chiquita y maestra desde siempre y me moriré maestra. Soy docente jubilada, maestra de educación primaria. Trabajé los últimos 10 años antes de jubilarme en educación secundaria como preceptora. Yo todo esto lo comparto porque el tema del arte es un trabajo y parece como que es muy difícil llevarlo a la realidad. Las realidades adentro de las instituciones educativas son tan particulares que parece que todo lo que es arte tiene que estar afuera, porque hay que, como dijo una vez, sí, una docente cordobesa que maravilloso, no me olvidé en la vida lo que me dijo, Añares, ¿eh? Y decía, no, porque claro, vos estás queriendo contar el cuento y viene una que quiere pasar por adentro de tu aula para salir para la otra puerta porque tiene que ir a buscar el escobillón, y entonces vos que estás además juntando plata para los fideos, porque los padres te dijeron que hay que juntar plata, que hay que rifar unos fideos, porque tiene que... Y es así, vida del docente. La vida del docente yo creo que es separar la paja del trigo. Entender Mm. que hacer un montón de obligaciones y además están las cosas importantes. Tal vez las obligaciones Eh, sean urgentes, pero las importantes son las otras, las importantes es la carcajada de un niño, es que un niño que, aunque tenga hambre, se divierte y disfruta de la vida en brazos de la literatura. Y esas son cosas importantes. claro, la escuela tiene que ser disfrute, no obligaciones. ¿No? Porque Definitivamente, ahí vamos a aprender. Y el arte definitivamente. tiene que estar ahí. Y somos maestras y también somos artistas, ¿no? Los maestros somos grandes artistas. Así que hay que animarse. Sí, es crear y recrearse. Algunos, ¿Qué además de eso, nos fuimos formando afuera de la institución y tratando de llevar el arte. Yo soy narradora. Hay una diferencia, ¿eh? Hay una diferencia grande entre contar un cuento o narrar en el aula con tus niñes, con tus estudiantes, y otra muy, muy distinta es subirse a un escenario, ¿no? Son como
como dos haceres distintos, artísticos, pero distintos. Yo los entiendo como distintos escenarios. Son distintos escenarios, ¿no? Como buena hija que soy de la Escuela de Teatro, hace muchísimos años en la Escuela de Teatro de La Plata, que es un lugar de formación de excelencia, es de la provincia, eh, había una formación para docentes donde estudiábamos títeres, técnica de la voz, literatura infantil, juego dramático para docentes y expresión corporal. Era una formación deliciosa, era todo lo que te faltaba estudiar. Yo tuve la fortuna de haberlo hecho, era un año de estudio intensivo y había que estar recibida de maestra. Todo lo de arte que te había faltado durante el profesorado estaba ahí, todo junto. Maravilloso. Sé que el arte llegó a mi vida hace muchísimos años, pero si me, si hago detalle en esto, ¿no? De las obligaciones que tiene un docente es porque a mí también me pasó creer que lo urgente y que la planificación y que etcétera, etcétera, etcétera eran lo más importante, pero no. Un buen día, no sé cómo, me di cuenta que era mucho más importante que un cuento que yo estaba leyendo, porque aparte en esa época yo soy narradora, trabajo con narración oral escénica, pero cuando estaba haciendo boletines hasta la 1:30 de la mañana, el cuento te lo leía claramente, con alma y vida, lo leía. Pero de lo que me di cuenta un buen día fue que ese cuento, leído con alma y vida, merecía no ser interrumpido. ¿No ser? Interrumpido. Entonces puse una mesa delante de la puerta del aula y me senté arriba de la mesa. No tenía 21 años, ¿eh? Lo cual podría haber sido. Era bastante más grande. Em, Porque, viste, vos decís esa desfachatez, bueno, a mí me sigue acompañando la desfachatez. Y arriba de esa mesa y de espaldas a la puerta, me puse a leer. Yo leía mucho a viva voz. Y esa era mi forma de promoción de la lectura y el libro. Y nunca más nadie interrumpió un cuento en ese aula. ¿Viste el famoso cartel? Estamos leyendo un cuento que nadie lo lee, te abren y después dicen, uy, estaba el cartel. Bueno, la segunda vez que nadie lo leyó, yo dije, acá hay que tomar cartas en el asunto. ¿Por qué cuento todo esto? Porque a mí me gusta que cuando hablo de lo que hablo y comparto lo que comparto, lo que hago, como trabajo mucho en instituciones educativas, me gusta que se sepa que no es que porque yo ya estoy jubilada y tengo tiempo puedo hacer lo que hago. Lo hago profesionalmente, entonces tal vez no tengo un solo títere, como titiritera que soy, como tenía cuando trabajaba en el aula. Pero ahora yo me he encontrado con muchachotes de 30 y pico de años que se acuerdan de ese títere que era de feo. Ay, yo no te puedo explicar lo feo. Creábamos juntos unos momentos maravillosos y nadie se olvidó de quienes compartieron conmigo durante su infancia esos momentos. Entonces, algo pasaba. Bueno, cuando me fui formando un poco más y sobre todo permitiéndome andar por la vida, narrando y entiterándome la vida, fui descubriendo cosas que son las que hoy comparto y que narrar con títeres, convivir con títeres. Hola, abuelo Tom, ¿cómo le va? Bueno, no empecemos, no le escúcheme, venga un poquitito. Yo le prometo que cuando vayamos a Entre Ríos, lo llevo. No se pongan. La va a. Respire, por favor. Ah, Qué lindo que es la va abuelo. a Mira conocer esos a bigotes. Silvia y la va. No, sí, le decís se agranda. La va a conocer a Silvia y le va a dar un abrazo personalmente. No, ahora no se ponga nervioso porque a estas alturas le tiró un montón de besos y ahora se pone tímido. Respire, por favor. Ay, les estaba contando que los títeres son bueno, algunos son más chiquitos, grandes creadores de vínculos. Los títeres se vinculan con el público, y voy a decir una frase que es muy conocida en el ambiente docente, con la maestra, sin la maestra y a pesar de la maestra. Como son grandes
creadores de vínculos, todo vínculo sano invita a la creación de otros vínculos sanos. Así que no solo es una maravillosa invitación a la magia, una maravillosa invitación a pensar lo posible como real, no solo es la invitación de quien se anima a un títere puede crear cualquier cosa que quiera crear en la vida. Eso no te lo enseñan en ningún lado, o te lo enseñan en pocos lados. No solo eso, sino que además es una invitación a la creación del vínculo con otros y otras. Y eso no es moco de pavo en los tiempos que corren. Yo creo que habilita la palabra, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Desde otros lugares, que no sea la primera persona, habilita esa palabra que a veces no nos animamos a decir o nos da vergüenza, Y hay ¿no? O muchas la cosas que tenemos se pueden oculta. decir. Cuando se trata de vergüenza, hay muchas cosas que se pueden decir con un títere y que sin el títere uno no logra poder decirlas. En la narración oral, ¿en qué momento vos elegiste estar acompañada con los títeres, ¿no? En el contar historias. ¿Cómo Mira, fue ese camino de construcción? mi proceso fue así. Cuando descubrí la narración oral escénica, me di cuenta que eso era lo que yo hacía dentro del aula. Salí del aula, pero en el aula no solo era narración, sino estaban los títeres. Cuando empecé a visitar los escenarios, la verdad que fue visceral. Los necesité, no tengo otra explicación. Debo decir, ¿Querés contar qué entendemos por narración oral escénica sí, como para por supuesto. contextualizar? Narración oral escénica es la puesta en palabras, es compartir la versión oral. En el caso de narradores y narradoras argentinos, la versión oral de un cuento de autor presentado a viva voz de una forma artística en la que el artista comparta con su público esa historia. Y digo, en el caso de los argentinos, porque en general, en la mayoría de los países latinos, se cuenta muchísima más leyenda de tradición oral que en nuestro país. Perdón, en nuestro país contamos mucha literatura de autor. Y la ventaja que tiene esto es que difundimos a los autores, porque contamos que esta es mi versión de este autor, de aquel autor, y además los estamos difundiendo y los estamos recomendando. Así que yo siempre digo, como narradora, mi objetivo sigue siendo la promoción de la lectura y del libro. Amo los libros y eso es lo que voy compartiendo con quienes son mis públicos, siempre. Cuando narramos un cuento, cuando hacemos una versión oral de un cuento, vamos transformando ese texto escrito a la oralidad. Hay detalles que el escritor necesita y que el narrador o la narradora oral tiene otros recursos, desde los matices de la voz, desde el cuerpo y desde todo lo que pueda existir en una escena. Y también desde los objetos escénicos, como por ejemplo Ujú. los títeres, que son objetos puestos en acción dramática. Es re interesante esto y siempre ha habido debates en referencia a la fidelidad al texto, ¿no? Y un poco entender que el narrador es un artista y recrea una historia y siempre y cuando la esencia de esa historia persista, digamos, los cambios son siempre a favor de ese texto en la oralidad, Sí, ¿no? Porque, y bueno, no dejan de ser versiones libres, siempre es muy importante tener en cuenta esto. No dejan de ser versiones libres y no dejan de ser una invitación a ir al libro. Es muy importante. y ese objeto escénico cuenta con vos, cuenta otra historia, amplía, acota, materializa. ¿Qué función cumple ese objeto escénico en tu narración oral? Si el objeto escénico es un títere, función, ¿qué función cumple? Sería la de todos los títeres, ¿no?
Los títeres tienen una función absolutamente propia. Si yo estoy contando una historia, lo que pase en esa escena suma algo, no sé qué. No cuento el cuento a través de la boca del títere, aunque a veces el títere hable y diga algo, sino que lo que armo es una dramaturgia, una versión oral en la que el cuento que voy contado se ve alimentado, enriquecido por esa presencia mágica que es el títere, que tal vez viene al principio del cuento o al final del cuento o un ratito y nada más. Tal vez prepara o presenta desde algún lugar el cuento que después cuento yo y él no No parece participa. el cuento, pero le suma magia, le suma vínculo, le suma vuelo, de la misma manera que los objetos escénicos lo hacen. El objeto escénico reemplaza hoy por hoy y con lo que los caminos que vengo por ahí investigando en relación a la diversidad de percepción, en cuanto a la diversidad funcional del universo de los distintos públicos, eh, son distintas formas de contar. Los objetos cuentan. Yo puedo decir, por ejemplo, que puedo explicar claramente que un personaje, ponele el abuelo Tom, que esté en un cuento, y que pasó y que se escondió y que se iba asomando de a poquito. Puedo decirlo con palabras bellísimas, pero también puedo decir que el abuelo Tom se asomó desde donde estaba escondido. Y tal vez estoy contando lo mismo, pero el objeto ingresa a lugares del público donde no siempre llega la palabra. ¿Por qué? Porque la diversidad funcional de nuestros públicos implica que todos tenemos percepciones diferentes y aprender desde el escenario a ofrecernos como artistas, ofrecer nuestro producto artístico con considerando de forma inclusiva la diversidad de percepciones, me parece que es como un pasito más profundo desde la creación artística. Al menos yo lo entiendo así. Y en eso los objetos escénicos son una gran ayuda. Y si volvemos a este lugar a donde partimos, donde es el aula, donde hay una diversidad funcional tan diversa, valga la redundancia, creo que es una gran manera de ir entendiendo e ir visualizando el cómo llegar al otro. Qué maravilla esto de pensar en ese auditorio, no como un auditorio, sino como una diversidad de percepciones. Me parece que eso es la llave para cualquier narrador o comunicador, ¿no? Concebir a ese público no como un todo que me va a escuchar, porque a veces yo he visto, digamos, propuestas narrativas que son como show, ¿no? Eh, Esto de que todo sea rápido, que sea con música, que sea con efectos, ¿no? Y la narración pasa por otro lado, la palabra pasa por muchos lados, ¿no? No solamente por decirla, sino también esto que vos haces, ¿no? El títere, y con un gran respeto por quien escucha, ¿sí? Ahí hay un corredor comunicativo que tiene que abrirse. Es considerar lo desconocido, digo. Yo siempre entiendo, digo, bueno, estoy armando esto, esta propuesta tan linda. Entonces digo, bueno, ¿a quién puede no llegarle? ¿No? Pensar siempre ponerse en abogado del diablo de lo que uno está creando. No siempre se puede,
Y claramente cada vez me convenzo más de que es imposible llegar a todos los públicos, pero cuando uno se lo propone, es como tirar el agua y es la piedra al agua y todos estos círculos concéntricos que se van abriendo por ahí otras puertas. Quizá yo hago una propuesta artística, cuento una historia, quiero ser concreta en lo que propongo, cuento una historia simplemente usando como objeto un pequeño paraguas, gracias al cual yo no ni siquiera voy a hablar de la lluvia, sino que voy a hablar de esconderse, de estar, de no estar, de etcétera, y tal vez no llego a alguien de mi público, pero llegué a otra persona que estaba a su lado y esa persona dijo una palabra o hizo un ruido que le llegó a ese que no le llegaba a la imagen. O sea, confiemos en que habiendo una diversidad funcional en nuestro público, multiplicidad de imágenes y no solo la palabra, potencia el hecho artístico que sucede en el escenario. Estoy convencidísima de Y, eso. y Potencia. volvemos otra vez a la sala de jardín, perdón, Sí, sí, sí. No, eso que post pandemia se potenció esto y ya no se sí. trata solo de diversidad funcional, sino que personas que no pertenecen a grupos con una percepción de la realidad diferente, igual están con una prioridad de la imagen en su vida, y digo, desde ahí llega también la palabra. Es abrir puertas, las puertas que la tecnología procura por cerrar, encerrar, nosotros desde el arte las vamos abriendo. Te decía que volviendo justamente hablando de esto y volviendo a la sala, al oficio de ser maestro, ¿no? O ser maestra, este miedo que por ahí quienes se forman tienen, ¿sí? A aprenderse un cuento y decirlo y contarlo y animarse a alargar el texto. No estamos diciendo que no está muy bueno leer, sino que hay que producir otras formas de comunicar historias, ¿no? Dentro del jardín, de la sala de jardín, del aula de la escuela, incluso de la secundaria, ¿no? Los chicos les gusta que le cuentes historias, ¿no? No importa la edad, la narración no es para niños pequeños o para personas grandes, porque hay como una impronta de eso, ¿no? Entonces, cuando las personas que se forman tienen ese miedo, ¿no? A pensar un texto, miedo a que quienes lo están escuchando no sigan, se distraigan, se levanten, se frustren, ¿no? Em, un poco pensarlo desde ese lugar, ¿no? Desde la necesidad de animarnos y tirarnos a la pileta y empezar con textos que ¿por qué texto empezarías vos, Roxy, si tuvieras que narrar por primera vez, por ejemplo? Por algo cortito, por un trabalenguas, por una adivinanza, pero dicha con cuerpo y alma. No sé si siendo tan fiel al poquitas copitas, copete en paqueta, copete en paqueta, poquitas copitas en este paquete, no sé si tan eso, sino siendo más fiel al copete en paqueta. Poquitas copitas en este paquete, copete, paquetas, poquitas copitas en este paquete, copete en paquetas, poquitas copitas. Divertirse con lo que uno está diciendo, que no sea una tortura, que, ay, no, para, ¿cómo era? Primero poquito, pero después copete, pero después empaqueta, no importa, déjate llegar. La literatura es eso, dejarla llegar al corazón y desde ahí que explote. Hay un texto maravilloso. ¿Usted me quiere ayudar? Venga. Un texto maravilloso que está en un libro muy viejo y muy delicioso de la gran Elsa Bornemann. Un texto que a quienes han leído Cortázar los hace acordar al Gíglico creado poner. Usted no sabe de qué le estoy hablando. Bueno, tampoco usted tiene que saber todo lo que se escucha.
algíglico creado por Cortázar, em, nos hace acordar, nada más. Se llama Cuentos sin ton, pero con son. Está en el disparatario del sabor Neman, eso creo que ya lo dije. Y se No se escuchó bien el título, Roxy. Cuentos sin ton, pero con son. En el libro disparatario de Elsa Bornemann y está por la internet en 1000 lugares porque es algo delicioso. Y dice que en un calpo de ligubias un crocepo se trimaba. Y mientras con 7 mubias, don Blopa lo remalaba. Tanto se trimó el crocepo enjalefado que don Blopa lo irimó sintiéndose occipitado. Moraleja, moraleja, moraleja. Quien se trime bajo un calpo de ligubias, las consecuencias se estime y no confíe en las mubias. Tal vez no entiendas lo loco de este idioma ni con lupa. El caso es que yo tampoco, pero a mí no me preocupa. Como no existe el crocepo y don Blopa es un invento, te confieso que no sepo por qué te conté este cuento. Bueno, se desmayó porque no lo entiende mucho. Él tiene como algunos problemitas le cuesta este texto. Yo trato de que no sea él quien cuenta este texto conmigo porque sé que le pasa esto, pero bueno, es así. Palabra siempre va a estar animada por el espíritu que le ponemos. Soy una convencida de eso. Más allá del significado que le quieras dar. En un mundo en donde parece que lo más importante son los mensajes, ¿no? ¿Qué tema? En este momento, sí. ¿Y por qué Jugar con los las mensajes palabras, la escritos son literatura es eso. ¿Y por qué los mensajes escritos son tan confusos a veces? Porque les falta esta animosidad. ¿Y por qué a veces parece que tienen una animosidad que no tienen? No, yo no te dije eso. ¿Cómo no me dijiste? Si dice acá, pero ese tono se lo pusiste vos. Ponele todo el tono que quieras y llenate el mundo de palabras a tu alrededor y todo va a ser mucho más divertido, seguramente. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. A mí me encantaría que nos cuentes sobre tu proyecto de los, nunca me sale la palabra, entiteritados, Entiterados. Eh, entiterados. a nadie le sale, sí, a mí que me parece tan fácil, pero los cuentos entiterados, que vamos a compartir un taller ahora cuando vaya para allá, eh, es una propuesta de transitar un taller viviendo lo que yo ando predicando y lo que hago en los escenarios. En el taller lo que vamos a hacer es manejo de títeres de cara al público, manejo de distintos modelos de títeres, porque llevo distintos modelos de títeres para quienes integran, formen parte de ese taller, puedan transitarlo y ver cuál es el títere que les conviene tener, que les conviene a su cuerpo. El títere es una extensión de nuestro cuerpo, de alguna manera. Y desde ahí ver qué les pasa. Vamos a jugar con los títeres, vamos a hacer ejercicios con los títeres. Los cuentos entiterados no son una cosa que una invitación a la magia, dejarse alcanzar uno, por eso, para después compartirlo en los escenarios que sean. Y cuando hablo de escenario, hablo de un aula, hablo de un teatro, hablo de una biblioteca o hablo de una cama, de la cama de una persona enferma, en la que de la nada sacar un títere así, porque sí, porque a veces no hay palabras, o hay, pero es tan difícil decirlo. Así que, bueno, puede haber alguien que solamente por, ¡qué aliento tiene! Solamente por estar, transforme ese espacio en un escenario. Por eso yo siempre hago esta aclaración. Escenarios son todos los espacios posibles. Todos. ¿Y los títeres? ¿Cómo se construyen los títeres?
¿De dónde salen tu mundo de títeres? Mi mundo de títeres, yo no soy una buena realizadora y he andado por muchos lugares viendo, conociendo y eligiendo realizadoras y hoy por hoy yo vivo en la Ciudad de La Plata, hay una realizadora en la Ciudad de La Plata que hace unos títeres preciosos y con la cual consigo todos mis caprichos también. Y hay otra en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut. Así que bueno, las tengo así distantes. Tengo títeres de muchas realizadoras, tengo títeres de Dondero, una realizadora que queda en San Martín, provincia de Buenos Aires, y tengo un títere que, eh, perdón, quiero que lo conozcan, eh, que es de la provincia de Córdoba, que se llama Valentín. Valentín anda en silla de ruedas porque siempre, desde que nació, tuvo dos piernas bastante desobedientes, que nunca quisieron aprender a caminar. La realizadora y creadora de Valentín es Gabriela Cavalone, que es la fundadora de Basaliza, son unas realizadoras de Córdoba. Es muy conocida, hacen juguetes atendiendo todo tipo de diversidad, funcional, identidad, de género, maravilloso. Mm. Roxy, ¿vos sos una pescadora de títeres o vos creás en tu cabeza los títeres y los pedís? Quiero un abuelo, quiero un niño, quiero una bruja. O vas viendo y decís, bueno, este personaje tiene que ser, me tiene que acompañar y lo elijo, pero ya está hecho. A lo largo de mi historia de titiritera sucedieron las dos cosas, pero casi siempre hay una necesidad. A veces veo un personaje y me encantó y lo quiero, lo quiero, lo quiero, ¿no? Me pasa porque las realizadoras son muy talentosas y te sorprenden. Pero bueno, me ha pasado, por ejemplo, yo tengo una familia de pra, pre, pri, pru, y a partir de el primero, que fue una creación de la realizadora de acá de La Plata, eh, tendría que buscar alguno que esté cerca, pero no sé si está alguno de ellos. Para ella había creado un extraterrestre, ¿no? Con dos orejas así, una nariz, los ojos. Y para mí no fue un extraterrestre jamás, para mí él era la imagen de la diversidad, pero no conforme con eso, después le pedí otro de su familia que, bueno, primero se lo pedí en violeta, ella lo había hecho ponerle en celeste. El mío se lo pedí en violeta y peludo, después le pedí otro peludo y amarillo, pero que tuviera un pirincho, y otro rosa, pero que no tuviera nariz, y otro azul, pero que tengan las dos orejas del mismo lado, y otro rojo, pero que tiene tres ojos en lugar de dos. O sea, como que aposté a... Pero en realidad el germen lo vi en el primero que ella creó. Ahora tengo toda una familia y ella es una santa que me, me permite tener todos mis caprichos y todo lo que yo le pido, me entiende de una manera deliciosa. Nos conocemos hace muchos, muchos años, fuimos maestras juntas, ella cuando se jubiló empezó a hacer títeres y yo ya trabajaba como titiritera, nosotras no nos veíamos ya porque la vida, hasta que la descubro que había empezado a hacer eso, digo, no puedo creer que estás haciendo esta maravilla y bueno, no. A partir de Vos ahí, te fuiste como a ese campo, te interesó mucho la diversidad, te interesó trabajar con discas, te interesó, digamos, armar cuestiones y darle voz también a personas con discapacidad pasa. y trabajar en el escenario con ellos, ¿no? Sí, eso tiene un origen y es mi trabajo en Juegos Bonaerenses, que es una institución de la provincia de Buenos Aires en la cual trabajo hace unos cuantos años y creamos, junto con el resto de la gente que trabaja ahí, creamos la- el- un gran equipo en donde creamos cultura para personas con discapacidad que dentro de los bonaerenses no existía. Compiten en otras disciplinas de cultura y compiten en deporte. Es una competencia, lo cual, bueno, lo dejamos entre paréntesis
porque a los que trabajamos en arte no nos gusta la competencia. Pero bueno, es una institución que cuenta con una infraestructura a la que acceden personas de toda la provincia de Buenos Aires. Esto es lo importante. Cuando yo entro a trabajar ahí, fundamos Narración Oral Escénica para personas con discapacidad, se me llenaron los escenarios de artistas y vos decís, ¿cómo yo no conocía tanto narrador tan talentoso? Y bueno, no lo conocía, los conocí gracias a los Juegos Bonaerenses. Entonces, no conforme, no, siempre no me conformo y creo que es ahí, ¿no? Donde nace la chispa de creación del artista. No conforme con lo que ve, crea. Y creamos, junto con otros artistas amigos, Revueltos, que es un colectivo de artistas con discapacidad cuyas tres patas son arte, inclusión y trabajo. Yo soy la directora artística, no soy la única que trabajo en ese colectivo. Tenemos narradores, bailarines y cantantes. Yo lo que hago, propongo puestas en escena que eh, abran la posibilidad de que todos ellos participen. Y lo que hacemos es crear espacios de trabajo, tan simple como eso. No que el escenario les haga el favor de abrirse, sino que haya inclusión arriba de la misma manera que hay inclusión abajo. Y que en el escenario Hay venga forma de ver ese trabajo. trabajo. Formas de ver. Sí, nosotros que estamos lejos, hay Sí, formas de igual ver enlaces. vamos a muchos lugares donde nos invitan a trabajar y Ujú. sí, hay formas de ver, yo te voy a mandar, tenemos algunas muestras, no tenemos publicados, desde el 2022 estrenamos Historias que son puentes, que es una obra que tiene dramaturgia mía y que la hicimos durante el 2022 y 2023. Este 2024 la seguiremos haciendo, pero con algunas modificaciones, con el mismo hilo, pero le cambiamos algunas historias, es narración, danza folclórica y canto. Esencialmente, Contale a nuestro público que es hacer dramaturgia, ¿no? Dentro de una obra, es decir, ¿cuál sería esa función? ¿Cuál es hacer la parte? dramaturgia es escribir teatro. La dramaturgia que yo escribo abre las puertas a que haya quien la narre, haya quien cante, aportando, y haya quien haga danza folclórica. Te voy a enviar algo respecto de eso. Tenemos algunos videitos de emoción. Claro, porque es muy interesante, o sea, dentro de la educación, quienes hemos estado trabajando con literatura y con los espacios artísticos también, separarnos un poco de los actos, de las puestas, de los numeritos, ¿no? De las puestas en escena, digamos, donde se expone a las infancias o a los adolescencias a veces a cosas que ellos no están contentos de hacer, a memorizar cuestiones que no entienden por qué la están haciendo, ¿no? Y esto de hacer dramaturgia, de hacer una puesta en escena, de escribirla, de escribir un guión, de pensar quiénes tienen ganas de estar en el escenario y quiénes no, y de qué manera, porque si no ponemos a los tímidos como nube, como Sí, en árbol, realidad ponemos al... te quiero aclarar algo. Yo hago dramaturgia y me manejo con artistas que cada uno en su lugar, porque somos todos distintas ciudades, cada uno en su lugar y en su disciplina artística tiene su formación y su trabajo. Laburan con sus profesores en danza o en canto o en narración oral. Por Eso eso, pensar que esto no es una puesta en escena de un acto escolar, digamos. no, Esto para es trabajo, es y algo que, digamos, tiene... debe ser calificado y rentado y pagado de esa manera. Por eso es arte, inclusión y trabajo, ¿no? Porque si no, la inclusión se entiende como artistas sin discapacidad que vamos a un escenario donde personas con discapacidad van a ser nuestro público. Y ahí yo le veo que hay como un océano en el que la inclusión no se cumple. Por eso existe Revueltos. Y les voy a hacer la invitación antes de cerrar a que en Instagram busquen eh, @revueltos, todo con minúscula, _. Y ahí nos van a encontrar.
vamos a abrir mundos y a abrir experiencias y bueno, nosotros te agradecemos un montón. Yo te agradezco un montón que hayas aceptado esta invitación. Esperamos ansiosamente la visita, tu Ahí visita estaremos. y la visita que vengas acompañada, eso es re importante. Sí, voy con valija No, yo, grande, ¿viste? Se pelean todos por ir conmigo. claro, y yo me imagino el lugar que debes tener en tu casa para Caos. convivir, ¿no? Con todos estos personajes, qué maravilla. Y bueno, ojalá que tengamos otra charla, que sigamos contándonos las experiencias. Y bueno, y acá te esperamos prontito, ya, en mayo, En ¿no? mayo voy a estar llegando el 7 de mayo. El festival empieza el 8. Así que bueno, ahí estaremos, abrazándonos por fin. Al fin. Abrazo inmenso.